Bienvenidos todos para compartir, digamos, los últimos cambios que se han presentado en materia cambiaria. So, muchas gracias. Entonces, vamos a compartir, obviamente, aprovechar este espacio para hablar, obviamente, de los cambios normativos en materia de la información exógena cambiaria. Vamos a hablar especialmente del origen, es decir, a qué se deben estos nuevos, digamos, estos nuevos cumplimientos en materia exógena cambiaria, porque obviamente tienen un origen y sí me gusta, digamos, como comenzar, obviamente, por contarles a qué se debe. Recuerden que la norma cambiaria, eh, digamos, la Constitución establece que es, digamos, la entidad que regula el régimen cambiario es el Banco de la República. Entonces le da autonomía, pues para efectos de no solamente regular la política monetaria, sino también la política cambiaria. Entonces, la Junta Directiva del Banco de la República, que es el máximo órgano del Banco de la República, pues expidió la resolución 1 de 2018. Esa resolución es nuestra norma en materia cambiaria. Y a su vez, el Departamento de Cambios Internacionales y Pagos, pues expidió la circular reglamentaria externa del 12 de septiembre de 2023. Entonces, esta circular reglamentaria, pues básicamente eh, trajo, digamos, muchos cambios en materia ya procedimental, en donde obviamente permitía hacer correcciones, anulaciones en cualquier tiempo. Y obviamente eso generó muchos, digamos, generó esos cambios. También estableció unos nuevos numerales cambiarios, eliminó otros. Entonces, todos esos cambios que se presentaron, pues, ¿a qué llevó? A que obviamente la DIAN tenía un antiguo sistema en donde recibía toda la información exógena cambiaria, que no solamente reportaban los titulares de cuentas en compensación, sino en ese mismo sistema estaban reportando los IMC por las operaciones que fueran, operaciones cambiarias que fueran realizadas a través de determinado IMC. Entonces, todos estábamos reportando en ese antiguo sistema, pero cuando el banco, el Departamento de Cambios Internacionales, expidió esa nueva reglamentación, que no solamente era una reglamentación para el cumplimiento de la norma cambiaria, sino que en ese momento fue una reglamentación para adecuar determinadas funcionalidades al nuevo sistema de información cambiaria del Banco de la República. Entonces eso llevó que ya no estaban interactuando la circular reglamentaria externa, la del 12 de septiembre de 2023, con el sistema de la información exógena cambiaria de la DIAN. Por eso es que obviamente vimos una suspensión prácticamente de términos en materia de reporte de la información exógena, porque la DIAN tenía que tener suficiente tiempo para adecuar su nuevo sistema. Y eso le tomó un poco más de año y medio, en el cual la DIAN dijo, ya estoy lista, y obviamente sacó los prevalidadores, sacó los formatos, sacó la reglamentación para decir, sí, ya estoy lista con la nueva normatividad del Banco de la República, estoy lista con los nuevos numerales cambiarios. En consecuencia, pues ya puedo recibir la información exógena cambiaria que pueden transmitir. Entonces, a eso se debe, obviamente vamos a tratar la resolución 180-2024 expedida por la DIAN, que obviamente ustedes conocen. Y si ustedes miran esa resolución, dice que se contempla la parte 1. Y la norma dice parte 1. Es decir, ahí está obviamente una información, unas obligaciones que vamos a revisar el día de hoy. Y también la resolución 4 del 3 de abril, también expedida por la DIAN de 2025, que contiene ya la parte 2. Y en esa parte 2, pues básicamente están, obviamente,
ya todos los formatos y todos los plazos. Entonces, adelante, recordarán ustedes también que el Banco de la República, acá sí voy a pasar muy rápido, desde el 27 de agosto de 2021 expidió, digamos, como la primera reglamentación. En esa fecha nos dijo ya el sistema estadístico del Banco de la República, que lleva que llevaba más de 20 años, va a ir marchitándose y vamos a ir trasladándonos, y lanzó en ese momento, el 27 de agosto de 2021, que sacó esta circular reglamentaria externa, sacó el nuevo sistema de información cambiaria. Entonces, en ese nuevo sistema, nosotros inclusive empezamos a hacer operaciones directas en ese nuevo sistema. Y lo único que empezamos a hacer de operaciones directas son esos procedimientos de registro, sustitución, cancelación de inversión extranjera cuando no hay movimiento de divisas. Es decir, cuando hay, por ejemplo, cuando se recibe un aporte, una inversión extranjera directa en Colombia, pero se recibe bajo aporte en un contrato, se recibe, digamos, el aporte de una marca, se recibe el aporte de un establecimiento de comercio, donde no hay movimiento de divisas, pero eso se considera una inversión extranjera directa en Colombia. En ese caso, pues empezamos a hacer esos cambios de manera electrónica en el Banco de la República, y esa fue la primera interacción que nosotros tuvimos con el sistema, con el nuevo sistema de información cambiaria del Banco de la República. Ya como les acabo de decir, pues el Banco de la República, a través de su Departamento de Cambios Internacionales y Pago, el 12 de septiembre de 2023, ya dijo, venga, no solamente vamos a recibir acá en ese nuevo sistema, porque vamos a ir mutando, eh, y estableció ya la fase 2. Y en esa fase 2, ya es en el nuevo sistema, ya iban a empezar a transmitir los intermediarios del mercado cambiario, que es lo que estamos viendo en estos momentos, y los titulares de las cuentas en compensación. Ahí se presentaron con esta nueva normatividad, se establecieron obviamente varios procedimientos. Lo que yo pienso es que ya no existen formularios. Como ustedes saben, los formularios empezaron a desaparecer desde el año 2016, eh, en donde ya el Banco de la República habla de información, declaración de cambio de información de datos mínimos, y hay unos datos mínimos que se deben entregar a KDMC o se deben transmitir. Entonces, antes quedaban ya los formularios 6 y 7, ya desaparecieron por completo. Entonces ya se llaman transmisión de informes de créditos externos, porque se hacen de manera electrónica. Ya con esa nueva normatividad se unificó el informe de excepción en la canalización con la declaración de cambio. Ya en esa nueva normatividad desapareció el formulario 10 por una transmisión electrónica de registro, informe de movimientos y cancelación de cuenta de compensación, que es lo que vamos a ver. Y ya prácticamente hay una totalidad de gestión directa en el nuevo sistema de información cambiaria. Esos son algunos cambios que trae esa normatividad. Entonces, desaparecen los formularios, como les dije, 3, 4 y 10. Eh, eh, Se podrá transmitir, anular y corregir declaraciones de cambio e informes de movimiento por una cuenta cancelada. La anulación de registro de cuenta de compensación anula automáticamente todos los registros. Y algo supremamente importante, se permite la cancelación de una cuenta de compensación en el mismo mes. Antes había que esperar otro mes, que pasara un mes para poder cancelarla. Entonces, mira que todos estos cambios fue lo que la DIAN obviamente no tenía en su norma, en su resolución 161, y tampoco tenía en su sistema. Entonces ya podía recibir obviamente información en su antiguo sistema de información exógena cambiaria, pero obviamente no la podía interpretar, no la podía recibir. Entonces, ¿para qué datos si no se pueden interpretar? Entonces, ahora sí, entonces eso pasó en septiembre de 2023. Entonces la DIAN prácticamente el 19 de enero de 2024, cuando ya íbamos a empezar a transmitir la información del último trimestre de 2023, ¿qué dijo?
Dijo, los titulares de cuenta de compensación deberán transmitir el último trimestre 2023 y los 2 primeros trimestres del 2024 las deberán transmitir durante el mes de julio. Eso fue lo que dijo la DIAN en esta resolución. Y ya en junio, mira, el 28 de junio de 2024, la DIAN dijo, no, no alcanzo a tener la normatividad y los prevalidadores. Entonces empezamos con algo que la DIAN ha puesto muy de moda, es digamos, como la suspensión de los efectos de la norma hasta una autocertificación que diga la DIAN de que su nuevo sistema ya está funcionando. Recuerden, por ejemplo, en el 390 en materia aduanera o recuerden también ahora con el 659 eh, del 2024, en donde la mitad del 659 en materia aduanera está está condicionado a que la DIAN se autocertifique y diga y publique que ya tiene listo su nuevo sistema informático electrónico desde el punto de vista aduanero, que dice que lo va a tener listo a más tardar, ahí les doy una primicia que los va a tener listo a más tardar en octubre, que en octubre sale la nueva certificación. Entonces entra en vigencia la mayoría del 659 o todo el 659. Y entonces acá también digo lo mismo. Digo, toda la información correspondiente al último trimestre del 2023 y los tres primeros trimestres, es decir, hasta julio a septiembre de 2024, estarán suspendidos hasta que la DIAN certifique su nuevo aplicativo, es decir, que ya está en funcionamiento su nuevo sistema de información extracambiaria. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, como obviamente la resolución 180 contiene la parte 1 y como la resolución 204 contiene la parte 2, vamos a estar como yéndonos y viniendo entre esas dos normatividades. Voy a tratar de mezclar. Voy a tratar de mezclar. Voy a tratar de mezclar. Entonces, la resolución 180, ¿qué nos dice? Entonces, acá está, del 26 de septiembre tiene hasta el sello de la DIAN. Entonces, ¿cuál es la información cambiaria a reportar a la DIAN? Entonces dice, ¿quiénes deben reportar? Deben reportar los intermediarios del mercado cambiario, deben reportar los titulares de cuentas en compensación y deben reportar los concesionarios de servicios de correos que presten servicios financieros. Y dice que en los términos de la resolución 161/2021. Entonces, hasta esa fecha, la resolución 161 está completamente vigente. Hasta esa fecha, la resolución 161 está completamente vigente. Pero también dice, deben reportar la información relacionada con las operaciones de cambio realizadas por conducto de tales intermediarios o a través de dichas cuentas. Y dice respecto a los siguientes numerales cambiarios. Entonces, acá les traigo un ejemplo. Acá vemos muchos numerales cambiarios. Entonces vemos que la DIAN, obviamente, y en eso obviamente hay que hacer un reconocimiento a la DIAN, porque la DIAN hizo un esfuerzo con esta resolución en determinar cuáles operaciones son de competencia de la DIAN en materia de fiscalización. Son de competencia de la DIAN. Entonces, si ustedes comparan los numerales cambiarios del anexo 1 de la circular reglamentaria del Departamento de Cambios Internacionales y Pagos del Banco de la República, con los numerales cambiarios que establecen en esta resolución que se le deben informar a la DIAN, obviamente los de la DIAN
los que son de competencia de la DIAN son inferiores, porque hay unos que son competencia de la Superintendencia Financiera, hay unos que son competencia de la Superintendencia de Sociedades. Entonces, son inferiores, lo que nos lleva a concluir, en primer lugar, que la DIAN hizo un esfuerzo en determinar cuáles eran la información que ella requiere para efectos de su fiscalización. Segundo, solo se le informará a la DIAN las operaciones, por ejemplo, canalizadas a través de la cuenta de compensación que tengan esos correspondientes numerales. Eso quiere decir que la DIAN no está pidiendo información de movimientos de la cuenta en compensación que no sea de su competencia. Eso quiere decir que respecto a la normatividad anterior en materia de exógena cambiaria, ahora debemos transmitir, obviamente tenemos mayor responsabilidad, la DIAN está pidiendo mayor detalle, pero debemos transmitir menos operaciones de las que veníamos transmitiendo antes, porque antes teníamos que transmitir todo, aunque no fuera competencia de la DIAN. Y la DIAN recibía información que no era competencia o que era competencia de otra entidad como la Superintendencia de Sociedades en materia de endeudamiento externo o en materia de inversión extranjera. Entonces, la invitación es, en primer lugar, hay que determinar adecuadamente la operación que se está canalizando a través de la cuenta de compensación. Hay que determinar de qué procede en materia cambiaria y hay que hacerlo de manera correcta. Es decir, no depende del numeral, depende de la operación que se esté realizando. Entonces, en primer lugar, debemos determinar si se trata desde el punto de vista aduanero, una importación de bienes o una exportación, o se trata de una operación de servicios, transferencia de otros conceptos, o una operación de endeudamiento. Ya cuando ustedes califican y determinan la operación que se está realizando a través de la cuenta de compensación, pues ya es más fácil determinar los numerales cambiarios. Entonces, si de acuerdo a la calificación que ustedes le realicen a esa operación, determinan determinado numeral cambiario, de acuerdo, obviamente siempre se determinan numerales de acuerdo al anexo 1 del Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República. Entonces lo determinamos con base en ese anexo 1 y cuando lo vayamos a comparar con esta resolución 180, si el numeral cambiario no está acá, en esta resolución 180, no se debe informar porque no es competencia de la DIAN. Eso es algo muy positivo. Y si está ese numeral cambiario en esta resolución 180, pues ya sabemos que efectivamente sí se debe informar, porque es un numeral cambiario de competencia de la DIAN. Les pongo el ejemplo. Por ejemplo, las personas naturales pueden ser titulares de cuenta de compensación. Entonces, obviamente, la DIAN tiene plena competencia sobre los endeudamientos activos o pasivos de las personas naturales. Entonces, sin importar la denominación, la calidad, la operación que se realice, si trata de un crédito externo, ya sea activo o pasivo, es competencia de la DIAN y se va a informar. Pero si se trata de un crédito activo de una persona jurídica, ya no es competencia de la DIAN. Y si se trata de un crédito pasivo relacionado con capital de trabajo para realizar o financiar operaciones de importación o la amortización de un crédito que se paga con el producto de exportaciones de bienes, la DIAN tiene plena competencia y obviamente van a encontrar el numeral cambiario. Pero si trata de un crédito, por ejemplo, pasivo en moneda extranjera por capital de trabajo, que no tiene nada que ver con operaciones de comercio exterior, ya no será competencia de la DIAN. Obviamente encuentran el numeral cambiario en el anexo 1 del Banco de la República, pero no se vayan a matar buscando el numeral cambiario
en esta resolución 180 o tratar de adecuarlo porque no es competencia de la DIAN. Por eso es muy importante determinar la operación que se está realizando y canalizando, calificarla para efectos de saber si lo debe informar o no. Si se recibió o se canalizó en la cuenta de compensación alguno de esos recursos, producto de producto de un crédito externo en moneda extranjera para una operación de comercio exterior, sí, sí, obviamente. No, se canalizó, obviamente, si se canalizó, obviamente, alguno de estos recursos por capital de trabajo no relacionado con operaciones de comercio exterior, obviamente se cumplen toda la normatividad en materia cambiaria ante el Banco de la República, se informan los numerales, se informa la declaración, obviamente, ya en la transmisión electrónica de los movimientos de la cuenta de compensación, pero no se va a informar a la DIAN porque ese numeral cambiario no va a aparecer. Esa operación ya no le interesa a la DIAN porque no tiene competencia sobre la misma. Entonces, por eso es muy importante la calificación. Y obviamente establecen las sanciones, obviamente establece esta resolución que el incumplimiento de las sanciones o de esta resolución obviamente da lugar a la aplicación del régimen sancionatorio del decreto ley 2245/2011 y deroga la resolución 4083. Obviamente acá no vemos que haya una derogatoria de la 161. Pero obviamente sí les adelanto que la resolución 204 del 3 de abril deroga, deroga la 161. Entonces, obviamente para las transmisiones que vamos a elaborar, es con base en esta resolución 180 y la de 104, y nos olvidamos por completo de la 161, que la derogó a partir del 1 de octubre de 2024, derogó obviamente la 161 y para los titulares de cuenta de compensación, y a partir del 30 de octubre de 2024 para los IMC derogó la 161. ¿Y por qué obviamente esa diferencia entre el 30 de octubre y el 1 de octubre? Porque obviamente las transmisiones, inclusive, la norma dice inclusive, porque obviamente las transmisiones que realizan los IMC versus las que realizan los titulares de cuenta de compensación tienen diferentes, obviamente, tiempos. ¿Qué información deben reportar los titulares de cuentas en compensación? Entonces, deben reportar a la DIAN. Obviamente, les decía que obviamente la normativa del Banco de la República trajo la posibilidad de realizar cambios, correcciones y transmitir nuevas anulaciones en cualquier tiempo. No, nuevas declaraciones, productos de anulaciones. Entonces, obviamente, mira que ya la DIAN adecuó la obligación de reporte con base en la nueva normatividad del banco. Entonces dice, ¿qué información debe reportar? Las operaciones de cambio iniciales junto con las devoluciones, los cambios de declaración, es decir, las correcciones y las nuevas declaraciones producto de anulaciones. Entonces, ¿qué es posible con base en esa nueva normatividad? Y ahora se debe reportar a la DIAN. Si hay una anulación y esa anulación genera una nueva declaración, pues básicamente se va a reportar a la DIAN, porque se puede hacer ante el Banco de la República en cualquier tiempo, pero la DIAN tiene plena competencia para revisar esa operación. Las correcciones de las declaraciones de cambio también se deben informar los cambios de declaraciones de cambio, cambiar una declaración de cambio, por ejemplo, por operaciones de servicios, por operaciones de comercio exterior, obviamente es posible. ¿Qué más debemos informar? Operaciones de cambio iniciales, desembolso y amortización de créditos
externos con o sin razón de canalización por créditos activos o pasivos registrados al Banco de la República por personas naturales. Entonces, les decía que la DIAN tiene plena competencia para revisar, para fiscalizar los créditos externos de cualquier tipo, sean activos o pasivos en moneda extranjera, cuando el acreedor o deudor es una persona natural. Tiene plena competencia. Pero acá obviamente cambia cuando son personas jurídicas, donde dice que las operaciones de cambio iniciales, que también debe reportar, desembolso y amortización de créditos externos con o sin razón de canalización, registradas al Banco de la República por personas jurídicas. Es decir, este es el crédito de una persona jurídica, este es el crédito pasivo en moneda extranjera, que amortiza la financiación de una exportación que se paga con el producto de la exportación. Ese se debe informar. Los demás créditos pasivos no se informan, la DIAN no lo está solicitando y no van a encontrar el numeral cambiario. Y si lo informan, obviamente esa información que presentan, por eso deben ser muy cuidadosos, si lo informan, la transmisión de ese periodo de la información externa cambiaria queda con errores y es sancionable porque están informando una operación que no le están solicitando. Entonces deben ser muy cuidadosos. Operaciones de cambio iniciales, desembolso de endeudamiento externo con la razón de no canalización correspondiente al código 30, propósito 59. Eso es capital de trabajo para prefinanciar una importación de bienes. Entonces, esa se debe informar, porque es competencia de la DIAN y no es competencia de la Superintendencia de Sociedades. Y los datos de las declaraciones aduaneras de importación o exportación o los documentos que hagan sus veces. Entonces, los datos aduaneros o lo que llamamos las legalizaciones. Eso se debe informar a la DIAN. Esto es lo único que se debe informar. Acá nos centramos, porque la DIAN no está solicitando nada más. Por eso, la principal actuación que debemos hacer es la calificación de la operación. Y el parágrafo 2 de la resolución 180 tiene algo particular y dice: los titulares de cuentas en compensación están obligados a suministrar a la DIAN en calidad de control de régimen cambiario, tal como lo establece la resolución 1 de 2018, el origen y destino de los recursos canalizados. Es decir, por primera vez la DIAN nos está solicitando el origen y el destino. ¿Esto para qué es? Mira que todos son operaciones, en su gran mayoría, de comercio exterior que están informando. Origen y destino. Obviamente, primero, para verificar que se trata de una operación, que la operación se está calificando y canalizando adecuadamente. Porque ustedes saben que el régimen sancionatorio establece, si ustedes tratan una operación de importación cuando se trata de servicios, el régimen sancionatorio establece que la sanción es del 100% por tratar una operación de comercio exterior como de servicio. Y al contrario, también sucede lo mismo. Si se trata de una operación de servicios y se califica como comercio exterior, la sanción es del 100% el valor de la operación. Entonces la DIAN va a revisar cómo están calificando ustedes la información, cómo están calificando ustedes las operaciones que canalizan a través de la cuenta de compensación. ¿Y para qué más están pidiendo el origen o destino? Obviamente para verificar en materia de comercio exterior el principio de titularidad y coincidencia. Que obviamente que haya identidad, que haya coincidencia en en las personas que aparecen en la declaración aduanera, ya sea de importación o exportación, quienes están realizando la operación de comercio exterior en calidad de importador, proveedor del exterior o en calidad de exportador versus destinatario del exterior, la DIAN ya tiene cómo cruzar con esta información. Cruzaría obviamente
esos datos y le permitiría, obviamente, la verificación del principio de coincidencia. Porque también recuerden, el incumplimiento frente al principio de coincidencia también es sancionable y la sanción viene siendo el 100% del valor de la operación. Entonces, cuando miramos los formatos, obviamente los formatos es muy fácil de diligenciar, pero no solamente está pidiendo los valores, sino está pidiendo los datos del girador o destinatario, para obviamente verificar que ese girador o ese destinatario, pues obviamente sean los mismos que aparecen en los campos de la declaración aduanera. Volvemos, ya vamos a la 204 del 3 de abril de 2025. Y algo, digamos, supremamente, digamos, como importante, con lo que me gustaría, digamos, como empezar o hablarles, es la vigencia. Entonces, no sé por qué ellos, pues, como les decía Sandra, soy abogado. Y no tengo 15 años de experiencia, tengo 17 ya. Me puse a reflexionar ahora y tengo 17. Conté mi edad. Entonces, eh, eh, los abogados siempre empezamos por el final. Y cuando miramos la vigencia, pues obviamente está en la parte final. Pero es de lo primero que uno comienza como a analizar. Es decir, a quién le aplica y obviamente me voy al final para mirar derogatorias y para mirar vigencia. Y ya después, cuando reviso esa parte, pues comienzo a mirar el contenido de cualquier norma. Entonces, mira lo que dice el artículo 3 de la resolución 204. La presente resolución deja a partir del día siguiente su fecha de publicación en el diario oficial. Entonces uno entendería que esta resolución tiene vigencia. Entonces la resolución tiene fecha del 3 de abril. Fue publicada, que es un jueves. Fue publicada el 4 de abril, que es un viernes. Así aparece en el diario oficial del 4 de abril. El sábado no hay operación cambiaria ni bancaria. El 5. El 6 es domingo, tampoco hay operación cambiaria ni bancaria. Entonces, el día hábil siguiente es el lunes 7. Entonces, esta, sin duda alguna, esta norma empezó a tener vigencia el 7 de abril de 2025. Entonces, para que obviamente lo tengan pendiente. ¿Cuándo entró en vigencia? 7 de abril. Pero este artículo, pero también esta resolución 204 establece o nos dio digamos, como un tiempo. Obviamente vamos a transmitir, obviamente, la información desde el último trimestre de 2023, eso está completamente claro, pero dijo, los IMC y los titulares de cuenta de compensación presentarán a la DIAN los datos relativos al origen o destino de los recursos declarados por conducto de estas entidades y cuentas, así como los datos de las legalizaciones de los desembolsos de los créditos externos que hayan financiado importaciones de bienes o la amortización de créditos de prefinanciación con el producto de exportaciones de bienes, solo respecto a las operaciones canalizadas o legalizadas a partir del 1 de abril de 2025. Entonces, primera conclusión, aunque la norma entró en vigencia el 7 de abril de 2025, la misma norma está diciendo, solo voy a pedir los datos relativos al origen o destino de los recursos, así como las legalizaciones de los desembolsos de créditos cuando hayan financiado importaciones de bienes
o cuando hayan amortizado créditos de prefinanciación que se pague con el producto de exportaciones de bienes a partir del 1 de abril de 2025. Eso dice la norma. Entonces, hay digamos, en materia jurídica, hay como una irretroactividad que está prohibida por la Constitución, irretroactividad de la ley, donde la ley está diciendo voy a tener vigencia hacia el pasado. Entonces, esto ya es una discusión plenamente jurídica, pero tiene mucha importancia, porque en eventos públicos la DIAN ha dicho que esta información, es decir, esta información de los datos al origen al destino se va a solicitar a partir del 7 de abril. Y hay unos colegas que también han dicho a partir del 7 de abril. Pero es que la norma está diciendo a partir del 1 de abril de 2025. Y les traigo, digamos, como estas sentencias, obviamente, de la Corte Constitucional, algunos conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en donde dice, en ciertos casos, y cuando la norma lo determina expresamente, puede haber, eh, puede haber retroactividad de las normas, es decir, que regulen hechos hacia el pasado. Entonces, digamos, mi concepto o mi opinión profesional es que, a diferencia de lo que ha dicho la DIAN, de manera verbal, repito, a diferencia de lo que ha dicho la DIAN, de manera verbal, las operaciones del origen o destino de los recursos y esas legalizaciones de los créditos relacionados con comercio exterior se deben informar a partir del 1 de abril de 2025, no a partir del 7. Y esto es una discusión muy grande que inclusive nosotros vamos a generar una opinión o un concepto de la DIAN que nos determine esa fecha. Porque si ustedes transmiten la información del 1 de abril y la DIAN dice que es desde el 7, entonces queda ese periodo transmitido de manera incorrecta o con errores y es sancionable. Y si ustedes lo transmiten desde el 7 de abril y obviamente, y ya después la interpretación de la DIAN es que es del 1 de abril, porque la norma expresamente lo dice, también queda con errores y es sancionable. Entonces quiero que dimensionen, digamos, la importancia de la vigencia de las normas, pues para efectos de que obviamente podamos transmitir la información de manera correcta. Eh, y lo otro, digamos, que me parece, sí, es digamos, como la retroactividad. Entonces, para mí, según el concepto, y vamos a generar y se los vamos a compartir cuando hayamos obtenido el concepto de la DIAN, entonces, es desde el 1 de abril que se debe informar. Eso quiere decir que ahora ustedes van a transmitir la información de los trimestres del trimestre 2023, el cuarto trimestre 2023 y todo el periodo 2024. Lo van a transmitir a más tardar hasta el último día de octubre. Y aunque la norma y aunque los prevalidadores establezcan el origen, establezcan casillas del origen o destino de los recursos declarados por conducto de estas entidades y cuentas, no lo deben informar. Si lo informan, le quedan con errores. Eso es lo que quería, digamos, como transmitir. Entonces, esas transmisiones ya no deben tener de esos periodos, ni tampoco el primer trimestre de 2025. En esas transmisiones no deben informar el origen o el destino de los recursos,
ni tampoco deben informar los datos de las legalizaciones por créditos relacionados con comercio exterior. Si lo hacen, le quedan con errores. Y volvemos a la resolución 180 porque digamos, esa parte no fue modificada por la resolución 204, la anterior sí. Las legalizaciones de documentos aduaneros siguen en vigencia se realizan a partir del 1 de octubre de 2024. La legalización de documentos aduaneros a través de IMC a partir del 30 de octubre de 2024, es decir, nos olvidamos del pasado. Legalización de documentos aduaneros y los valores pagados por conducto de cuentas de compensación respecto a operaciones efectuadas a partir del a partir del cuarto trimestre de 2024, empieza a tener vigencia a partir del 1 de octubre de 2024, y la legalización de documentos aduaneros relacionados con operaciones cuando se realicen a través de un proveedor de servicio de pago agregador residente, solamente es exigible a partir del 1 de octubre de 2024, es decir, nos olvidamos del pasado, no está pidiendo la DIAN información del pasado, así hayan realizado operaciones con estos proveedores de servicios de pago. Y volvemos atrás en la resolución 180. ¿Qué información está pidiendo o qué formatos? Obviamente, el formato 1059 siempre ha existido, que son la información de datos mínimos por operaciones de importaciones de bienes. El formato 1060, que es relacionado con importaciones de bienes. El 1061, acá se informan, obviamente, las operaciones de endeudamiento externo de personas naturales y jurídicas. Y acá hago el paréntesis, solamente por operaciones de competencia de la DIAN. Deben hacer un esfuerzo para, obviamente, determinarlo adecuadamente. En el formato 1062 se debe relacionar la información de datos mínimos por operaciones de cambio por servicios, transferencia y otros conceptos. E inclusive, acá no solamente se informan las operaciones de servicios, transferencia y otros conceptos, sino que también se informan las operaciones de inversión financiera del mercado cambiario celebrada por parte de residentes canalizadas a través de la cuenta de compensación. Entonces, si hay una operación financiera que se canalizó a través de la cuenta de compensación, por ejemplo, inversiones en bonos en el exterior, entonces es una operación que se debe informar y se debe informar en el 1062. Y en el formato 1067 se debe informar las legalizaciones de las declaraciones aduaneras, y en el formato 1070 se debe informar se debe presentar el informe de ausencia de operaciones a reportar. Una regla especial: en caso de ser titulares de 2 o más cuentas de compensación, solamente se agrupan y se presenta un solo archivo XML. Algo acá que me gustaría como reiterar: en el formato 1066 se presentan las modificaciones de las declaraciones aduaneras y los valores canalizados de las mercancías amparadas en los formatos 1059, 1060, 1061 y 1067. Entonces, todas las modificaciones y los datos de las declaraciones aduaneras de estos formatos 1059, 1060, 1061 y 1067, legalizaciones, se presentan en el formato 1066. Pero si en estos formatos, en estos 1059, 1060, 1061 y 1067, hay alguna corrección de las declaraciones de cambio por operaciones iniciales, o hay alguna nueva declaración de cambio que tenga alguno de los numerales cambiarios que sean de competencia de la DIAN, derivadas de anulaciones, es decir, se anuló una declaración de cambio que no tiene nada que ver con competencia de la DIAN. Por ejemplo, un crédito externo relacionado con capital de trabajo que no tenía nada que ver con comercio exterior, y la nueva declaración de cambio sigue siendo crédito externo, pero ya relacionado con comercio exterior, esas se presentan en el 1066. O sea, todo lo que tiene que ver con correcciones
y con nuevas declaraciones de cambio, derivadas de anulaciones, es en el formato 1066. Entonces, es muy importante que determinemos esa aplicación o cuándo se aplican esos respectivos formatos para que obviamente eh, reportemos la información en el formato correcto. Y ahora, ¿qué reglas especiales se establecen para los titulares de cuentas en compensación? Entonces, hay unas obligaciones. La primera obligación es, eso siempre, obviamente lo hemos tenido, pero lo mantiene la norma, identificar cada operación inicial, devolución o cambio con una fecha o un número interno, en los formatos 1059, 1060, 1061 y 1067. Entonces, van a ver o van a revisar ustedes que todas las operaciones iniciales, las de devolución y cambio de declaración de cambio, es decir, cambiar una declaración de cambio, por ejemplo, de servicios, por cambiarla, porque se dieron cuenta que no trataba de una operación de servicios, sino que trataba de una operación de importación de bienes. Entonces, se informa en esos formatos. Y van a ver también ustedes que las correcciones y las nuevas declaraciones derivadas de anulaciones, la DIAN las va a recibir en el formato 1066. Entonces, remitir las correcciones y las nuevas declaraciones derivadas de anulaciones y esas se van a transmitir en el 1066. No se van a transmitir aunque se haya presentado una corrección, por ejemplo, a una declaración de cambio eh, de importaciones. Esa corrección, la norma establece que no se corrige dentro del formato 1060, sino que se informa en el formato 1066. Y establece unas reglas que son muy parecidas a la anterior, pero hay varios cambios. La operación de cambio inicial o la devolución, la fecha, obviamente para determinar la fecha del número interno, la fecha corresponde a la respectivo ingreso o egreso de divisas que se pueda revisar en el respectivo extracto bancario. Los numerales que amparen varias declaraciones de importación o exportación se identifican obviamente con el mismo número interno y fecha, siempre que pertenezcan a la misma operación de ingreso o egreso. Es decir, si en un pago, en un reintegro, supongamos que hayan recibido en la cuenta de compensación, en donde obviamente hayan pagado varias operaciones de importación, obviamente eh, eh, se identifica con el mismo número interno y fecha. Está diciendo también la norma que los gastos asociados a las importaciones o exportaciones de los numerales cambiarios 1510 o 2016, que obviamente son gastos de operaciones de importación o de exportación relacionados e incluidos en la factura, tendrán el mismo número interno y fecha de la operación inicial de devolución, es decir, de la operación obviamente de comercio exterior o la operación de compraventa, porque están incluidos en la respectiva factura esos servicios, esos gastos asociados. Entonces, se incluyen ahí en la misma operación. Algo supremamente nuevo que trae la norma, y acá obviamente tienen que obviamente darles, digamos, como mucho, ponerle mucho cuidado. Mira que la DIAN va a revisar, eh, el origen o destino. Entonces, mire que dice, los centros o personas que adelanten en el exterior la gestión de recaudo y pago internacional deben identificarse con un número interno y las fechas de la operación de cambio. Eso quiere decir que por primera vez, recuerden ustedes que en materia cambiaria debe existir el principio de coincidencia. Es decir, por ejemplo, se trata de una operación de importación, quien aparezca como importador en la declaración aduanera le debe pagar a quien aparezca como proveedor en el exterior en la declaración aduanera. Pero eso tiene un principio de flexibilidad. Y esa flexibilidad sucede cuando el proveedor del exterior nombra a un agente de recaudo y pago internacional. Entonces se le va a pagar, la norma permite
que se le pague a una tercera persona diferente, siempre y cuando tenga la calidad de agente de recaudo de pago internacional, que se le pague a esa persona eh, 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 em, y cumpliría el principio de coincidencia. Es como una flexibilización a ese principio de coincidencia. Pero ya se debe informar en la, en la, en la información exógena cambiaria. Eso nos lleva a concluir que la DIAN va a ponerle cuidado a esas flexibilizaciones, de que cumplan esos requisitos que la norma establece de que en realidad se le está pagando a un agente de recaudo y pago internacional. Por ejemplo, no mandante, no mandatario, perdón. O no una tercera persona que no tiene la calidad de agente de recaudo y pago internacional. Entonces la DIAN ya se va a empezar a transmitir y la DIAN, como se va a recibir información, le va a poner cuidado a eso. 5. Cambio de declaración de cambio. Entonces, cuando se va a hacer un cambio de declaración, se va a informar un cambio de declaración de cambio, se debe transmitir a la DIAN con el código 3, identificar con un número interno y la fecha corresponderá a la transmisión al Banco de la República del cambio de declaración de cambio. Entonces, también, ese obviamente se debe identificar con ese código 3. Las devoluciones también se identifican con un código 2 y se identifica con un número interno y la fecha corresponderá obviamente a la del correspondiente, a la que verifiquen el correspondiente extracto. Las correcciones, obviamente, como les decía anteriormente, se deben informar en el formato 1066, que es lo relacionado con la información de las modificaciones de las declaraciones aduaneras y los valores pagados a las mercancías correspondiente al trimestre de la corrección y conservando la misma fecha y número interno. Y las nuevas declaraciones, producto de anulaciones. Entonces, cuando se anula una declaración de cambio y la nueva declaración tiene los numerales cambiarios de competencia de la DIAN, pues obviamente ya se informa en el formato también 1066, correspondiente al trimestre de la anulación al Banco de la República y conservando la misma fecha y número de la operación que se anuló. Y ahora volvemos a la resolución 180 y en esa resolución 180, que es la parte 1, hay, digamos, algo novedoso, contiene, digamos, como esta parte toda nueva, en donde está la regla de disponibilidad. ¿Y qué nos dice esta regla de disponibilidad? Dice, si se canalizaron operaciones de cambio iniciales por importaciones de bienes, por exportaciones de bienes o desembolso de endeudamiento externo que hayan financiado el pago de una importación o hayan amortizado un crédito de prefinanciación que se pague con el producto de exportaciones de bienes, se informará la información aduanera o todos los datos aduaneros se incluyen de manera directa en cada uno de los formatos 1059, 1060 o 1061. Si se presentó un cambio de declaración de cambio, o sea, cambio una declaración de servicios, como les decía, por una operación de importación, y la nueva declaración canalizó pagos, obviamente para no repetir, canalizó pagos o reintegros por estos conceptos anteriores, los de arriba, importaciones, exportaciones o créditos relacionados con comercio exterior, y tienen esa información aduanera en el trimestre que se van a presentar, en el trimestre que la van a presentar, se incluye esa información aduanera en cada uno de los formatos 1059, 1060 y 1061 porque está disponible. Entonces se incluyen ahí. También la regla de disponibilidad nos dice que cuando se presenten correcciones de declaración de cambio y la declaración resultante, cuando revisa los numerales cambiarios,
canalizó pagos o reintegros por concepto de importaciones, exportaciones, desembolso de endeudamiento externo por créditos que hayan financiado importaciones de bienes o amortizado el crédito que se pague con el producto de una exportación de bienes, la información aduanera, si está disponible, se incluye en el formato 1066, que es información de las modificaciones de las declaraciones aduaneras y de los valores pagados a las mercancías. Entonces, si se presentó una anulación de una declaración de cambio, que se puede hacer en cualquier tiempo, y la nueva declaración de cambio canalizó pagos o reintegros anteriores que están digamos, como en la casilla en verde, estos se deben transmitir, obviamente no en el formato 1059, de acuerdo a lo que hemos visto, ni en el 1060 ni en el 1061, sino que se deben transmitir en el formato 1066. Entonces, digamos, como para tenerlo supremamente claro. Entonces, ¿dónde, en qué formato, de acuerdo a la regla de disponibilidad, deben presentar esa respectiva información? Y esa regla de disponibilidad todavía sigue vigente. Entonces, también nos dice esa información aduanera, cómo y en qué tiempo la legalizamos. Entonces, nos dice la regla de disponibilidad es que si la información aduanera no está disponible, como lo vimos anteriormente, y debe presentarse en esos respectivos formatos, ¿cuándo la debo presentar? Entonces, nos dice en el mes siguiente al trimestre 1 de la fecha de levante de la declaración de importación. Mira que cambian las operaciones, cambian los términos. Recuerda que la 161 nos decía dentro del mes siguiente a la fecha que tengamos acceso a los documentos aduaneros. Y eso para mí en términos jurídicos, por ejemplo, el importador no tenía acceso a los documentos aduaneros, sino hasta que la agencia de aduana le remitía los documentos aduaneros. Entonces ahora el término es más reducido y eso obviamente generaba una discusión con la DIAN, pero obviamente ahora el término más reducido porque no es desde el momento en que el importador o el exportador tenga acceso a los documentos aduaneros que empiezan a correr el término, sino que para operaciones de importación es con la fecha de levante. Y para las operaciones de exportación es con la fecha definitiva del DEX. Entonces, ahora tenemos menos tiempo para legalizar. Para las operaciones que se legalizan, que son de comercio exterior, pero que se legalizan con factura comercial, pues es desde esta fecha, que ya vamos a ver cuáles. Obviamente mantiene los mismos. Y para operaciones eh, de prefinanciación, que se pague con el producto de prefinanciación de endeudamiento externo, que se pague con el producto de exportaciones de bienes, es desde la fecha de amortización directa. Contempla también una regla especial, que cuando hay multiplicidad de operaciones de comercio exterior, se tendrá en cuenta la fecha de levante de la última declaración de importación, la fecha definitiva del último DES o la fecha de la última factura comercial del proveedor. Es decir, que si hay multiplicidad de operaciones de comercio exterior, por ejemplo, eh, el mismo proveedor del exterior vende 10 tipos diferentes les vendieron 10 tipos diferentes de productos. Obviamente es posible que pueda tener 10 o más declaraciones de importación. Entonces, este término se cuenta a partir de la fecha de levante de la última declaración de importación, para que obviamente lo tengan en cuenta. Ahora vamos a mirar esa regla de disponibilidad de los trimestres 4 de 2023 y los 3 primeros trimestres de 2024.
Entonces, ¿cómo aplica esa regla de disponibilidad para este periodo transitorio? Mire que la norma no incluye el cuarto trimestre de 2024, para que obviamente lo tengan en cuenta. Entonces dice, si la información aduanera, en este momento usted la van a presentar, supongamos. Si la información aduanera está disponible en estos trimestres, dicha información se incluye de manera directa en los formatos 1059 y 1060. O sea, si está disponible. En caso de que no se encuentre, si en este momento está disponible la información, lo incluye de manera directa en el 1059 y 1060. Si no se encuentra disponible en estos trimestres, se incluye en el formato 1067 información de las legalizaciones aduaneras y los valores pagados a las mercancías y se presenta en el mes siguiente, al cual estuvieron disponibles. Entonces, como se van a desatrasar, entonces, si la información está disponible en esos trimestres, sin incluir el cuarto trimestre de 2024, lo incluyen de manera directa. Si no está disponible, lo incluyen en el 1067. Pero esto solamente aplica para el trimestre 4, 1, 2 y 3 de 2024 y el cuarto de 2023. ¿Y cuáles documentos se legalizan con factura? ¿Cuáles documentos se legalizan con factura? Obviamente en materia cambiaria. Así tengan una declaración de importación. Importaciones, exportaciones por la modalidad de tráfico postal. Se debe tener en cuenta la fecha de la factura y no la fecha del documento de transporte de la operación de tráfico, de la modalidad de tráfico postal o envíos urgentes. Entonces, esa se legaliza con factura. Es un error hacerlo con la fecha del documento de transporte. Operaciones de comercio exterior celebrada por residentes en el país, hacia o desde las zonas francas. Es un error, así tenga declaración de importación, una operación entre un usuario industrial de bienes y servicios de zona franca con una empresa que está en el TAN. Esa venta que le hacen le hace el usuario a zona franca, el usuario de zona franca a la persona que está en el TAN, obviamente tiene una declaración de importación, pero se debe hacer es un error eh, eh, legalizar los documentos aduaneros con la declaración de importación, se debe hacer con la fecha, con la fecha de la factura. Las operaciones declaradas bajo la modalidad de exportación temporal para reimportación en el mismo estado para perfeccionamiento pasivo en el exterior. Si la mercancía se decide dejar en el país y se cierra la modalidad de exportación temporal, se legalizan con, con la factura de esa operación. Y operación de exportación relacionadas con el reaprovisionamiento de buques y aeronaves. Y la norma dice cuando se decida, coma, cuando se decida declarar la operación de exportación. Entonces, acá nosotros tenemos varios clientes que hacen reprovisionamiento de buques y aeronaves. Entonces, acá es muy importante, obviamente, eh, mirar la vigencia de las normas. Esta resolución es la resolución 180 del 26 de septiembre de 2024. Y la resolución, no recuerdo la fecha ni el número exacto, pero hay una resolución de la DIAN como de la 182 y es como de 30 de septiembre de 2024, es decir, una resolución supremamente cercana a esta resolución 180, donde dijo toda operación de reaprovisionamiento de buques o aeronaves
tiene que tener una solicitud de autorización de embarque. Todo, sin excepción. Entonces, pienso que esta norma, pues, como que no se comunicó la DIAN en la materia cambiaria con aduanera, porque, porque a los días salió la norma diciendo que toda operación de reaprovisionamiento de buques y aeronaves tiene que tener una solicitud de autorización de embarque. Entonces, para mí, según mi interpretación, quienes realicen operaciones de exportación relacionadas con el reaprovisionamiento de buques y aeronaves, aunque esta norma lo diga, que es con factura comercial, no es con factura comercial que se legaliza. Se legaliza la declaración de exportación, para que obviamente tengan muchísimo cuidado con esto. Y por último, los plazos. Plazos de presentación, trimestres 4 2023 y todo el 2024 a más tardar el último día calendario del mes de octubre de 2025. Ya no es hábil para estas fechas, sino calendario. O sea, el sistema, el nuevo sistema de la información externa cambiaria de la DIAN va a trabajar sábados y domingos. Va a recibir información sábados y domingos. Lo mismo va a pasar con los trimestres de todo el 2025, a más tardar el último día calendario del mes de enero de 2026. Y va a trabajar sábados y domingos, va a funcionar. Es hábil para presentar esa información cambiaria. Y ya, obviamente, todos los trimestres correspondientes a 2026 seguirán, obviamente, un calendario muy parecido al que veníamos acostumbrados. También dice otra vez, vuelvo a la resolución 204, también dice la resolución 204 que los obligados pueden reemplazar en cualquier tiempo los archivos XML presentando de manera inicial a la DIAN el concepto inserción nuevo y con el concepto reemplazo. Pues dice en cualquier tiempo. Y dice expresamente, excepto cuando aplique el artículo 11, el parágrafo del artículo 11 del decreto 2245. ¿Y esto qué dice? Es decir, cuando la DIAN formule pliego de cargos. Entonces, lo anterior, ¿qué quiere decir? Si usted encuentra algún error o alguna información que no transmitieron correctamente, pueden hacerlo en cualquier tiempo sin sanción. Y el procedimiento es eh, ese procedimiento de reemplazo. Ese procedimiento de reemplazo, poniendo obviamente, eh, como lo establece, concepto 1, inserción nuevo, y con el concepto de reemplazo. Lo pueden hacer hasta que la DIAN, siempre y cuando la DIAN no les haya notificado pliego de cargos. Si la DIAN les notificó pliego de cargos, en ese momento ya no pueden reemplazar, obviamente, los archivos XML que han transmitido. Esa fue una pregunta que me hizo un cliente, porque un cliente llegó y no sé cómo hizo, pero había transmitido la información, se quería adelantar y el sistema, aunque no estaba funcionando, le recibió la información, eh, 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 pero la transmitió sin norma. No sé cómo hizo, pero la transmitió, alcanzó a transmitir los formatos 20, 1069, 1060. Lo transmitió el año pasado. Y cuando mira el sistema de información cambiaria, ahí le aparece, obviamente, ahí le aparecen las transmisiones. Y ahora lo quiere anular porque obviamente cambió todo. Lo quiere anular. Entonces, digamos, como respuesta, el procedimiento no establecen para que si a alguno de ustedes también le pasó lo mismo y alcanzó a transmitir alguna información así antes de abril de 2025, en cual no estaban disponibles los nuevos formatos, alcanzó a hacer alguna transmisión, el sistema no permite retirar archivos. Mira que la norma no permite anular tampoco archivos, es decir, que se vayan del sistema, pues, cargar con los nuevos prevalidadores. No, la norma permite solamente reemplazo.
reemplazo, no permite no da otra posibilidad diferente. Entonces, por último, de acuerdo a esta información que está pidiendo la DIAN, recordarles que obviamente existen solamente dos mecanismos de canalización en materia cambiaria. Canalizar las operaciones ante los IMC de obligatoria canalización o a través de las cuentas de compensación. Entonces, a través de cuentas del exterior del mercado libre no se pueden realizar eh, 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 las canalizaciones de obligatoria canalización. Importante, cumplir el principio de identidad en comercio exterior, porque mira que la DIAN ya está pidiendo información respecto a quiénes o cuándo realizan operaciones con agentes de recaudo y pago. Eso quiere decir de que la norma permite obviamente cierta flexibilidad, donde obviamente el principio de titularidad y conciencia en materia de comercio exterior es muy estricto, pero existe cierta flexibilidad cuando se trate de un agente de recaudo y pago o un cesionario, pero obviamente con el cumplimiento de requisitos legales. Y vuelvo y reitero, porque últimamente nos han llegado varios requerimientos de nuevos clientes en donde se compensaron. Entonces, recordarles que en materia cambiaria relacionada con operaciones de comercio exterior está prohibida, digamos, como la compensación. Y gracias a todos por el espacio.